La palabra de Dios se trata de su soberanía. Dios es soberano sobre todo, sobre la historia, el pasado, presente y futuro. Amén. Dios está sobre todo. Quiere decir que Dios es soberano, es que está sobre todo. Está sobre ti, está sobre mí, sobre la tierra, sobre todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todo individuo, ¿cierto? Sobre cada uno de nosotros Dios está. Tu historia pasada, Dios estaba ahí. En nuestra historia presente, Dios está con nosotros. Amén. En nuestro futuro, Dios conoce todo de nuestro futuro. Amén. Dios conoce absolutamente todo. Entonces, en la palabra de Dios nos habla del por qué entonces nosotros nos afanamos. En la palabra nos habla, y si podemos abrir la Biblia, que usted la tiene allá en sus manitos, yo sé que ya está preparado y listo para la palabra. Mateo 6, 25. Vamos a ir a Mateo 6. Esta palabra muchos, creo que Dios nos la ha hablado mucho porque nosotros como seres humanos nos afanamos mucho por todo y por nada. Amén. Entonces mantenemos afanados y no nos acordamos de que Dios está sobre todo. Dios está sobre el tiempo. Amén. Dios está sobre todo. Entonces tenemos el 25, 6:25. Amén. Esa es una palabra que siempre Dios nos la da a su pueblo siempre. Porque nos seguimos afanando. Entonces dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La pregunta, ¿no valemos nosotros mucho más que las aves? ¿Valemos más que las aves? Sí, eso lo dice la palabra. Nosotros valemos más que las aves porque Dios nos hizo administradores. Dios nos hizo por encima de las aves. ¿Sí? Entonces dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Imagínense que Dios cuida a las aves, que Dios las puso para que nosotros administráramos este mundo, las puso por debajo de nosotros. Y Dios las cuida a ellas. ¿Cuánto más no nos va a cuidar Dios a nosotros? Entonces por eso nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por más que nosotros nos afanemos, por más que nosotros pensemos en el futuro, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, por más que nosotros digamos eso y nos afanemos todos los días, qué me voy a poner, qué me voy a vestir, y por más que nosotros nos afanemos todos los días y pensemos en estas cosas, ¿será que por eso usted va a poder comprar más ropa? ¿O por eso usted va a poder comprar más comida? ¿O por eso usted va a obtener lo que usted quiere? ¿O lo que yo quiero? No, así nos afanemos, tenemos lo que tenemos hoy y es porque Dios nos cuida, es porque Dios el día de hoy nos ha sustentado, porque el día de hoy trae su propio afán, ¿cierto? Como dice la palabra, todos los días traen su propio afán, pero aún así Dios está cuidando de nosotros y nos está trayendo el sustento diario, porque no nos ha faltado nada, porque Él siempre nos sustenta y dice que Él nos cuida, amén. Entonces, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Bueno, aquí nos habla Dios del afán, amén. Entonces tenemos que empezar a pensar que Dios es soberano sobre todo, en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Y en dónde debemos poner nuestro afán, nuestro cada día? En las manos de Dios. Amén. Entonces, debemos aprender en qué es lo que debemos vivir ahora. Cuando nosotros estamos pensando en el futuro, de qué va a pasar más adelante, cuando pensamos más en el futuro cada día, ¿qué estamos pensando? En algo que no existe. Estamos pensando en un supuesto, ¿cierto? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿A dónde voy a estar en unos 10 años? ¿A dónde voy a estar en 20 años? ¿A dónde voy a estar? Solo Dios lo sabe.
Amén, porque Él está sobre el tiempo. Él conoce su futuro, sí, Él conoce el día, la hora. Dice la palabra que Él conoce el día, la hora. Y que el tiempo le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Y los sazones, a Dios. Quiere decir que Dios elige el tiempo. Dios elige el tiempo en que nosotros vamos a vivir. Nosotros no lo elegimos. Entonces, oía la historia de un hombre que dijo que iba a atesorar $1,000 y que iba a tener plata y que iba a trabajar y que hasta que no tuviera esos $1,000 no iba a disfrutar de la vida. Entonces este hombre se puso a trabajar y se puso a trabajar y se puso a trabajar y dijo, uy, no, tengo $500, pero bueno, todavía me falta, entonces todavía no voy a disfrutar. Entonces el hombre siguió trabajando y luego otra vez, ya tengo 800, no, todavía no voy a disfrutar hasta que no tenga los 1,000. Entonces siguió trabajando y así pasaron los años hasta que él ya obtuvo sus $1,000, trabajó y sí, y dijo, bueno, ahora sí voy a disfrutar. Pero entonces llegó el día, el ángel de la muerte llegó y le dijo, bueno, ese día le dijo el ángel de la muerte, bueno, pero ya llegó tu hora, llegó la hora de que partas de esta tierra. Y bueno, entonces le dijo, no, por favor, no, siquiera darme 10 años más, si quiere deme 10 años más, y yo para poder disfrutar de lo que yo trabajé, siquiera dame 10 años más. Y dijo, no me es permitido que tú te quedes aquí, ya ha llegado la hora. Te ha llegado la hora de partir. Y no, bueno, está bien. Entonces deme siquiera un año. Con un año yo ya dejo todo lo que tenía planeado, todo lo que tenía, lo arreglo y ya me puedo ir. Dijo, no me es permitido que tú te quedes porque ya te llegó tu hora. Entonces le dijo al ángel de la muerte, siquiera dame un día para poder disfrutar de mi familia. Siquiera dame un día para poder despedirme de mi familia. Siquiera darme un día. Pero dijo no. Ese ángel de la muerte dijo no. Te ha llegado la hora y no me es permitido dejarte ni siquiera un día. Ha llegado tu hora. Y así nos pasa, ¿cierto? Como este hombre. Pensamos que vamos a vivir toda una vida entera. Pensamos que la vida no se va a pasar. Y entonces nunca disfrutamos, entonces nunca vivimos, ¿cierto? Y ya esperamos disfrutar cuando ya llega el tiempo que ya no podemos disfrutar. La vida es corta y la muerte no avisa, ¿cierto? No avisa. Entonces, esto nos habla de que nos afanamos, ¿cierto? ¿De qué nos afanamos? Si Dios tiene todo en sus manos, Él es soberano y está sobre el tiempo. Y Él es el que conoce absolutamente todo. Gloria a Dios. Esto nos lleva a pensar y a tomar decisiones importantes para nuestra vida. ¿De cómo? Por ejemplo, una de ellas es atar nuestra vida a Dios. Que cada día que vivamos sea atada a Dios. También de tomar una decisión de llevar una vida íntegra. Y también pues para los jóvenes, ¿cierto? Los que apenas hoy en día pues están empezando, ¿verdad? El de atar sus vidas, ¿con quién van a atar la vida? ¿Verdad? ¿Con qué persona van a caminar este camino? Que solamente Dios sabe. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto nos lleva a que las decisiones que hoy tomamos afectan nuestro futuro, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos las decisiones en Dios, dice la palabra de Dios que todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios. También dice la palabra que si buscamos primero el reino y su justicia, todo será por añadidura. Añadido, sí, será prestado. Será una añadidura. Eso es un préstamo. Porque todo lo que tenemos en esta tierra es prestado. Amén. Entonces, estas decisiones nos lleva a tener también claro qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de atar nuestra vida a Dios, si nos tomamos una decisión de verdad
porque esa es la decisión más importante que debemos tomar cada uno de nosotros. Debemos tomar la decisión de atar nuestra vida a Dios, de llevar una vida íntegra en Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, vamos a ir a un ejemplo hermoso que es el ejemplo de Daniel. Amén. El ejemplo de Daniel es un ejemplo, es hermoso porque tomó la mejor decisión de su vida en su juventud. El Daniel era un hombre que leía la palabra de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Él sirvió como profeta ante los cautivos en Babilonia. Daniel nació en la mitad del reino de Josías. Y vamos a ir a Daniel 1, ¿qué nos dice? Dice la palabra del Señor en Daniel 1. Vamos a ir. Daniel 1. Amén. Dice la palabra. En el año tercero del reinado de Joacim, reino de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, este era el rey Nabucodonosor. Este era el que él ganaba todas las victorias. Donde quiera que iba le tenían miedo porque ganaban todas las victorias. Donde él estaba, tomaba esos lugares. Y Jerusalén Jerusalén fue uno de ellos que Nabucodonosor tomó. Y en el versículo 2 dice: y el Señor entregó con sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo del rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Gloria a Dios. Entre esos estaba Daniel. Daniel estaba entre esos hombres entendidos y sabios que se llevó Nabucodonosor. Amén. Gloria a Dios. En septiembre de este año arrasó con Palestina y puso sitio a Jerusalén, con lo que Judá se convirtió en estado vasallo. Para demostrar su dominio se llevó cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. Y Daniel pues estaba en este grupo. Gloria a Dios. A veces Dios deja y permite que su obra sufra, ¿cierto? A veces nos pasa ahorita con la pandemia, estamos en un tiempo donde Dios nos está poniendo a prueba, de verdad. No sé, tal vez el corazón de la iglesia, tal vez nos hemos endurecido, tal vez Dios está utilizando, como en Jerusalén, Dios está utilizando este motivo con algún propósito, ¿cierto? A veces Dios permite que esto pase también, no solo por tal vez endurecer el corazón, porque los que endurecemos el corazón a veces somos más los cristianos. Por eso dice la palabra, le decía a Israel, no endurezcáis vuestro corazón. A veces nosotros endurecemos el corazón con Dios. ¿Y qué es endurecer el corazón con Dios? A veces nos endurecemos, es que nos vamos muchas veces por la corriente, ¿cierto? A donde va la gente. O muchas veces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Los jóvenes se están dejando llevar por la corriente de este mundo, ¿cierto? No están tomando la decisión de seguir a Dios y de verdad aceptarlo en su corazón. Y así pasa, ¿cierto? Y Dios permitió que esto pasara en Jerusalén. Permitió que el rey de Judá
cayera y que todos estos jóvenes y que todas estas doncellas hermosas se fueran a un lugar desconocido, a un lugar donde no era su país, donde no los iban a tratar bien, ¿cierto? Donde una cultura totalmente distinta, un lenguaje totalmente diferente a donde ellos estaban. Y eso permitió Dios sacarlos de allá, ¿cierto? Y allá a sufrir. ¿Cómo estaba ese pueblo? Como estamos nosotros hoy en esta pandemia, ¿cierto? Estamos muchas veces estamos desalentados, ¿cierto? Porque a veces nuestra iglesia está sufriendo, ¿cierto? No podemos ir o no podemos reunirnos o tal vez a veces no se nos dan las cosas como a veces queremos, ¿cierto? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y dejó que este muchacho saliera, que Daniel saliera también. Pero en sus propósitos Dios dice que aún estas cosas que están ocurriendo en la tierra son ¿para qué? Son para bien. Porque todas las cosas que están pasando ahorita por esta pandemia son para bien. Amén. Entonces a veces Dios permite que su obra sufran. En este caso, los babilónicos irrumpieron en el templo de Dios y se llevaron los utensilios de la adoración del templo de un dios babilónico. Este dios puede haber sido Bel, el que los hebreos llamaban Merodach, dios supremo de los babilónicos. Los que amaban al Señor seguramente se sintieron descorazonados y desalentados. Cuando nosotros amamos a Dios, ¿cierto? Nos sentimos mal porque nuestras iglesias se están cerrando. Muchas iglesias tuvieron que cerrar las puertas. Muchas iglesias hoy no tienen donde congregarse, hermanos. Y muchas de estas personas se desalientan, ¿cierto? Pero no sabemos por qué Dios permite que su iglesia experimente tales calamidades. Pero como los que presenciaron el saqueo del templo a manos de los babilónicos, debemos confiar en que Dios está al timón y vela por los que confían en Él. Amén. Debemos confiar en que Dios tiene el timón, de que Dios nos está llevando, de que siempre Dios está ahí adelante de nosotros y debemos confiar y seguir confiando en Él. Pase lo que pase, debemos seguir confiando en Él. Como Daniel, así Daniel se fue a otra cultura totalmente distinta, donde le iban a enseñar cosas diferentes, como la magia, como la alquimia. Pero estos jóvenes demostraron no solo capacidad, sino también disciplina. Este rasgo de su carácter combinado con integridad los ayudó mucho en aquella nueva cultura. Tener un carácter. Ellos tuvieron integridad. Ellos fueron obedientes. Gloria a Dios. Entonces esto fue lo que los llevó a Daniel. Un muchacho, ¿cierto? Que fue obediente. Un muchacho que fue fiel a Dios. Un muchacho que aún en otra cultura. Entonces, porque muchas veces si acá nomás nosotros estamos aquí y nos dejamos llevar por las demás personas que no conocen a Dios. Si nosotros, ¿cierto? Aquellas personas que están cerca nos dejamos llevar, ¿cómo será una persona que se vaya a otro país, a otra cultura y tener que seguir uno con su propio carácter y decir, no, yo creo en Dios? Eso es tener carácter. Yo creo en Dios. Lo que hizo Daniel fue creer en Dios. Él mismo tomó la decisión en el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Esarías de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Asaías Abednego. Todos estos nombres venían y provenían de la cultura de allá donde ellos les tocó ir, donde los fueron cautivos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel sabía que esa comida estaba contaminada. ¿Cómo estaba contaminada? Tal vez era una comida que ellos la tomaban como inmunda, tal vez era cerdo, ¿sí? Entonces tal vez esa comida, había sido rezada, orada para otros dioses. Esa comida estaba contaminada y Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey.
Y Daniel halló gracia delante del jefe de los eunucos, ¿cierto? Y dice en el 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Versículo 11. Entonces le dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. ¿Qué enseñanza nos deja Daniel aquí en este capítulo 1, Daniel 1, que lo podemos leer? ¿Qué enseñanza nos deja? Que fue un muchacho íntegro, que fue un muchacho que fue obediente y un muchacho que fue fiel a Dios y que tomó la mejor decisión, que es seguir a Dios y siempre ser un hombre íntegro y obediente a Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que no sigamos las corrientes de este mundo, que no sigamos como para donde va la gente voy yo, no, que nosotros tengamos convicciones claras y tomemos la decisión de Dios, porque Dios es el que nos va a guiar, como guió a Daniel, como guió también a José. Dios es el que va a guiar, como guió también a esta mujer Esther. ¿Por qué? Porque son personas que conocían a Dios, se deleitaban en Dios, oraban a Dios, leían la palabra de Dios, obedecían a Dios. Todo esto los llevó a ser jóvenes y hombres talentosos. Todo esto los llevó a que Dios los llenara de cantidad de idiomas. Dios les dio inteligencia para los idiomas. Tremendo. Y no se hallaron como ellos, nunca más. Nunca más se hallaron como Daniel y todos los que venían con Daniel. Los acompañantes de Daniel que decidieron guardar su integridad, que decidieron no seguir una cultura. Y eso es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos hacer, no seguir la cultura ni la corriente de este mundo, no contaminarnos con absolutamente nada que Dios haya dicho que nos hace daño y guardarnos para Dios, que es lo más importante, hermanos. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a ser esas personas obedientes, íntegras, Señor, para que nos llenes de esa inteligencia, de esa sabiduría, Señor del cielo. Esa comunión con Dios, que esa comunión que nosotros tenemos contigo sea, Padre Santo, para que seamos sabios, inteligentes, Señor. Que seamos esas personas robustas, Señor, sanas. Dios Todopoderoso, que siempre tú te lleves todo la cruz del Calvario, Señor. Todo, Señor, entendamos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que venciste la muerte, Señor, que debemos tomar la decisión de una eternidad contigo, Padre amado, y de vivir una vida íntegra y en paz, Señor, contigo, cada día de nuestra vida, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén y amén.